This episode is brought to you by Netflix. 132 rooms, 157 suspects, 1 dead body, 1 wildly eccentric detective, 1 disastrous state dinner. The Residence is a screwball whodunit series set among the eclectic staff of the world's most famous mansion, the White House, from Shondaland, with an all-star cast, including Uzo Aduba as Rye Detective Cordelia Cup. Watch The Residence, now, only on Netflix. ...24 de mayo de 1997... Seito Sakakibara sale de casa en su bicicleta con una idea clara: encontrar a su próxima víctima. Cerca de una escuela primaria en Kobe se cruza con Jun Hase, un niño de 11 años con discapacidad intelectual. Sabe que a Jun le fascinan las tortugas y utiliza esa fascinación a su favor. Le dice que ha visto una tortuga gigante en una colina cercana. Jun le cree. Lo sigue, sin miedo. Aquel día no fue el comienzo, fue una escalada. Un paso más en una cadena de violencia planificada, premeditada y profundamente simbólica. ¿Qué ocurre cuando el dolor se transforma en silencio? ¿Qué pasa cuando ese silencio crece, se retuerce y toma forma? No todos los monstruos nacen. Algunos se hacen y otros se esconden a plena vista. Hoy no vamos a hablar solo de un crimen. Vamos a hablar de un vacío, de un adolescente que se sintió invisible y encontró en la muerte su única forma de existir. Esta es la historia de Seito Sakakibara. Bienvenidos a Criminología en Serie. Soy Alejandra Lavín y hoy continuamos con esta travesía especial con motivo del Marzo Asiático, una iniciativa que nos invita a adentrarnos en la literatura y cultura de países asiáticos a través de la lectura. Como ya sabéis, este mes nos hemos sumergido en Oni, crimen real en el Japón contemporáneo, de Javiera Vega Tapia, del cual hemos seleccionado unos pocos de los 15 casos que presenta. Desde asesinos en serie hasta crímenes juveniles, cada episodio nos ha ofrecido una perspectiva única sobre estos hechos. Durante este marzo, cada jueves hemos recorrido los rincones más oscuros del país del sol naciente, explorando crímenes que han dejado una marca indeleble en su historia. Y tengo que daros una buenísima noticia. Javiera y yo hemos estado tan a gusto trabajando juntas que se nos hace difícil dejarlo atrás. Por eso hemos decidido ampliar este marzo asiático con un caso más. El episodio exclusivo de la semana que viene será también parte de su libro. Así pondremos la guinda final a este viaje por lo más perturbador y fascinante del true crime japonés. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento vamos a centrarnos en el episodio de hoy. ¿Y quién mejor que la propia autora de este fascinante libro para presentarnos el caso que vamos a tratar? Vamos a escuchar a Javiera Vega Tapia. Hola, soy Javiera Vega, autora de Oni, crimen real en el Japón contemporáneo. De todos los casos que investigué, el de Seito Sakakibara fue el más duro emocionalmente. Es raro acceder a tantos detalles de un agresor menor de edad, más aún cuando él mismo es quien relata su historia en una autobiografía. Hoy ya adulto, Seito parece llevar una vida normal, pero el dejo de arrepentimiento que transpira en su libro sigue siendo bastante ambiguo. No sabemos si realmente cambió, si realmente siente lo que sucedió, o si simplemente tuvo suerte desde el punto de vista legal. Esa duda, sumado a la pérdida de 2 vidas inocentes, es lo que más duele en este caso, y algo que se queda con nosotros mucho después de terminar este capítulo.
Hoy nos adentramos en una sección dedicada a los crímenes juveniles, aquellos que, como los define Javiera, son casos de asesinato en los cuales el responsable era menor de edad al momento de delinquir. Vamos a comenzar esta historia leyendo un extracto del libro donde da comienzo el capítulo sobre Seito Sakakibara, el caso de los niños de Kobe. Cuando se trata de crímenes juveniles, sobre todo si se trata de asesinatos, el primer impulso de muchos es comenzar a preguntarse qué es lo que salió mal. ¿Fue un tema de crianza? ¿La televisión le dio ideas? ¿O quizá los videojuegos? Incluso hoy en día somos rápidos en otorgar responsabilidades a factores externos cuando un menor de edad comete un acto atroz. Sin embargo, la comunidad médica ha comprobado que la oscuridad del corazón, como algunos la llaman, va más allá de una percepción abstracta de la maldad. Conocido como trastorno antisocial de la personalidad, esta afección mental se caracteriza por un patrón prolongado de impulsividad, manipulación y poca o nula empatía por el bienestar de los demás. A menudo, este trastorno se confunde con lo que se conoce como psicopatía, pero aunque relacionados, no son exactamente lo mismo. Mientras que algunos síntomas se intersecan, el psicópata se inclina más hacia el narcisismo y otros comportamientos. Si bien mantiene las mismas tendencias antisociales, el psicópata tiene un sentido de grandiosidad e histrionismo más marcado. Aquí es donde podemos ver al criminal encantador, que usa sus palabras para engatusar a los demás, pero también al vanidoso, el que se siente superior. Es difícil asociar estos dos conceptos tan complejos con un niño, incluso con un adolescente. Por lo general, se piensa que solo en la adultez se puede mostrar un comportamiento tan problemático. No obstante, al menos en el caso del trastorno antisocial de la personalidad, las señales de este desorden se pueden manifestar a partir de los 8 años. Aunque oficialmente solo se puede hacer un diagnóstico al cumplir 18, es posible que un menor cometa crímenes potenciados por un trastorno conductual que se traduce en una notoria falta de compasión. Si esta situación se mezcla con un pensamiento misántropo y un deseo de figurar, ¿se podría considerar a un adolescente como un psicópata? En ese caso, la pregunta que queda es, ¿se puede rehabilitar a alguien así? Si se trata de alguien en una etapa temprana de la adolescencia, existe aún cierta plasticidad en términos de desarrollo psicológico y mental. Pero ¿qué pasa cuando el adolescente en cuestión ya ha cometido un acto imperdonable? ¿Se puede hacer algo todavía? ¿O solo nos queda temer por el adulto en que se convertirá? Casos como el del asesinato de los niños de Kobe parece que pueden ofrecernos algo de claridad al respecto. Rara vez nos encontramos ante un crimen en el que el perpetrador no solo es muy joven, sino que además destaca por su inusual crueldad, por lo que parece una oportunidad para entender cómo funciona la mente de un asesino en serie de estas características. Lamentablemente, en un caso así, es probable que siempre se termine con más preguntas que respuestas, ya que no importa por dónde se mire, nunca tendrá sentido que 2 niños inocentes hayan perdido la vida en las circunstancias que lo hicieron. Es 10 de febrero de 1997. Son las 5 menos 25 de la tarde en la zona de Suma, prefectura de Kobe, donde se registra un inquietante incidente. 2 niñas de 12 años son atacadas por la espalda y golpeadas en la cabeza con un objeto contundente. Algunas fuentes hablan de una tubería, otras de un mazo de goma. En cualquier caso, una de las niñas resulta gravemente herida y tiene que ser trasladada de inmediato al hospital, donde permanece aproximadamente una semana. Ambas coinciden en su declaración. El atacante era un adolescente, alguien que parecía ser estudiante, vestido con uniforme escolar. Con la descripción del agresor en mente, el padre de una de ellas decide actuar por su cuenta. Va hasta la escuela más cercana y solicita acceso a los registros fotográficos de los alumnos, con la esperanza de que su hija pueda identificar al agresor. Pero los responsables del centro se niegan a entregárselos.
Aunque el incidente es comunicado a la policía, no se sabe con certeza por qué la investigación no continúa, ni por qué se deja pasar una oportunidad tan clara de dar con el atacante. Pero es inevitable pensar que de haberse seguido esta pista, tal vez la tragedia que se avecinaba podría haberse evitado. El interés por la muerte del joven que ha atacado a las dos niñas no ha hecho más que crecer. Conocido más tarde por el seudónimo de Seito Sakakibara, el agresor se trata de un muchacho de 14 años, estudiante de tercer curso de secundaria que vive con sus padres, su abuela materna y dos hermanos menores. Seito nace el 7 de julio de 1982. Es un chico introvertido, con serias dificultades para expresar lo que siente y para relacionarse, incluso con su propia familia. Según se detalla en sus memorias y en diversas evaluaciones psicológicas, crece en un entorno familiar tradicional donde impera la rigidez y se espera obediencia. Sus padres, aunque en ocasiones pueden mostrarse afectuosos, priorizan la disciplina por encima del afecto. En esta dinámica, los errores no tienen cabida y las emociones quedan atrapadas en silencio. Su madre pone especial énfasis en formar hijos con buenos modales que respondan al ideal de ciudadano modelo. Esta exigencia constante genera una presión que se vuelve difícil de soportar. Los castigos corporales también forman parte de la dinámica educacional en casa y esa violencia contribuye a forjar una atmósfera asfixiante. Seito resiente este trato y comienza a refugiarse en su abuela materna, Kazuko, la única figura en su entorno que parece brindarle un poco de consuelo. Es normal que sus hermanos y él se refugien en su habitación si sus padres los castigan o se pelean entre sí. A medida que crece, nuestro protagonista siente que su abuela es la única persona que realmente está de su lado, la única que lo ama de forma incondicional. Por eso nos resulta extraño que prefiera pasar tiempo con ella y con Sasuke, el perro que le pertenece y que también se convierte en parte de su refugio emocional. Pero entonces la muerte de Kazuko cuando él apenas tiene 11 años es un duro golpe. La única persona que lo comprendía, que lo escuchaba y le daba el cariño que no recibe de sus padres ya no está. Y con su ausencia, Seito se queda aún más solo. El día de su funeral, impulsado por el deseo de sentirse más cerca de ella, entra a su habitación y revisa sus pertenencias. Entre su ropa y objetos personales encuentra la máquina masajeadora de hombros que Kazuko solía usar y que tanto valoraba. Al principio toma el objeto con ternura, recordando las veces en que él mismo le ayudaba a aliviar sus molestias, pero después pasa de apreciarlo a utilizarlo en sus genitales. Poco después de la muerte de su abuela, sufre otra desgracia. Sasuke, el perro que le pertenecía a la mujer, muere. La edad y quizás la tristeza por la pérdida de su dueña terminan por apagarlo. Con su muerte, Seito siente que ya no queda nada de Kazuko, nada a lo que aferrarse. Pero algo en esta pérdida despierta una reflexión inquietante. Morir, así lo entiende, es parte del ciclo natural. Sin embargo, matar puede ser una forma de ejercer control. Y este pensamiento, nuevo y oscuro, empieza a tomar fuerza, creciendo su sadismo durante los próximos 3 años. La idea de controlar la muerte lo lleva primero a desmembrar babosas, a aplastarlas con su bici. Pero pronto esto deja de ser suficiente. El siguiente paso son gatos. Comienza a torturarlos y a matarlos. El primero muere el día en que lo ve comiendo del plato del fallecido Sasuke. Para él es como si el animal estuviera profanando lo único que aún le une a su abuela y a su querido Sasuke y decide que debe pagar por ello. Durante esta época el aislamiento social se vuelve aún más profundo. Pierde el deseo de aprender. Ya no se abre con sus profesores ni busca la compañía de sus amigos.
Se encierra en su habitación y evita el contacto con los demás. Con el paso del tiempo comienza a fantasear de forma recurrente con actos de violencia. Su madre, incapaz de entender lo que sucede con él, empieza a distanciarse afectivamente. El niño se deprime por sentirse diferente, por verse como alguien fuera de lo normal. Desea no haber nacido y empieza a convencerse de que su vida no vale nada. Sin embargo, en medio de este vacío construye una lógica fría, distorsionada, que le permite justificar sus pensamientos más oscuros. Cree que el mundo está dividido entre fuertes y débiles, y que quien ocupa el lugar del fuerte tiene derecho a matar y a dominar a los demás. Estos sentimientos lo llevan a desarrollar una fuerte empatía hacia figuras como Ted Bundy, el asesino del Zodíaco, Edmund Kemper, Jeffrey Dahmer o Andrei Chikatilo. Nombres que para muchos representan el horror, pero que para él se convierten en referentes. En esta época el interés por los asesinos seriales está en aumento, y no es difícil encontrar revistas que hablan de ellos, de sus métodos, de sus historias personales. Mientras sus compañeros de clase se obsesionan con estadísticas deportivas o intercambian revistas con fotos de chicas, él memoriza los patrones de conducta de estos criminales, estudia sus técnicas y llega incluso a crear esquemas detallados de sus crímenes. Además, la popularidad que rodea a estos nombres también lo seduce. Comienza a fantasear con la idea de ser reconocido, de que aquellos que siempre lo ignoraron finalmente se fijen en él. Si su infamia puede convertirlo en una especie de estrella, entonces podría transformar en poder aquello que lo ha marginado. Pero mientras este momento se hace esperar, encuentra otras formas de canalizar su frustración. Prende fuego a los zapatos de sus compañeros o los golpea en la cabeza con una raqueta. Pequeñas explosiones de violencia que anticipan algo mucho más oscuro. El 16 de marzo de 1997, a las 12:25 del mediodía y a unos 50 kilómetros de su hogar, Seito lleva sus experimentos un paso más allá. Mientras camina por los alrededores de la Corporación Municipal de Vivienda de Kobe, se cruza con Ayaka Yamashita, una niña de 10 años. Con tono amable y una excusa simple, le pide que lo acompañe a buscar una fuente de agua, diciendo que necesita lavarse las manos. Ayaka acepta y lo guía. Pero cuando ve la oportunidad, la ataca. Le golpea la parte trasera de la cabeza con un objeto contundente. Diez minutos después del primer ataque, y apenas a 200 metros de la escena del crimen, Seito se cruza con otra niña, esta vez de 9 años. Lleva consigo un cuchillo y lo utiliza para apuñalarla en el abdomen. La hoja atraviesa el estómago de la pequeña y queda peligrosamente cerca de una vena en la espalda. Contra todo pronóstico logra sobrevivir. Es trasladada de inmediato al hospital, donde una cirugía de emergencia, junto con una importante transfusión de sangre, consiguen salvarle la vida. Permanecerá en recuperación durante 2 semanas. Ayaka, por el contrario, no corre la misma suerte. El golpe que ha recibido le provoca una fractura craneal severa. Permanece varios días en estado crítico, luchando por su vida. Pero el 23 de marzo, su cuerpo no resiste más y fallece. Dada la gravedad del ataque, la noticia no tarda en llegar a los medios y conmocionar profundamente a la comunidad. Seito, mientras tanto, se entera por la televisión y los periódicos de que ha matado a un ser humano por primera vez. Al principio siente pánico. Está convencido de que solo es cuestión de tiempo que la policía llame a su puerta. Pero los días pasan y no ocurre nada. Su vida sigue como si nada hubiera ocurrido. De los pocos amigos con los que mantiene algún tipo de relación, hay uno que destaca por encima del resto.
En sus memorias, Seito lo apoda como Daphne y es su confidente más cercano. Tras la muerte de Ayaka, decide compartir con él un poema que ha escrito sobre cómo resistir sus impulsos amargos. En medio de esta conversación, Seito reafirma su visión nihilista de la vida, una forma de ver el mundo donde nada tiene sentido y la existencia carece de valor. Pero lo más inquietante ocurre cuando sugiere que podría haber estado involucrado en los recientes ataques del vecindario. Daphne, perturbado por lo que escucha, decide contarle a otros compañeros lo que Seito le había dicho. Pero este, dolido por la traición, no se queda de brazos cruzados. Un día de mayo, recordemos que estamos en el año 97, cita a su amigo en un parque cercano y le propina una brutal paliza. No solo lo golpea, también lo amenaza con un cuchillo. Daphne logra escapar arrojándole arena en los ojos, lo que le da el tiempo suficiente para huir. El incidente, como es obvio, no pasa desapercibido. Al día siguiente, Seito es citado por la escuela para discutir lo sucedido y recibe una amonestación. Para su sorpresa, también están convocados sus padres. Pero a pesar de la gravedad del ataque, incluyendo, no se nos olvide, la amenaza con el arma blanca, al llegar a casa, Seito logra convencer a su familia de que todo ha sido un malentendido. Les dice que solo se defendió y que el conflicto comenzó porque Daphne lo acusó falsamente de hacer bullying a niños más pequeños. Finalmente, se toma la decisión de que ofrezca disculpas. El 24 de mayo de 1997, Seito sale de casa en su bicicleta con una intención clara: encontrar una nueva víctima. Esta vez, su objetivo es alguien a quien pueda estrangular. Hacia las 2 de la tarde, cerca de una escuela elemental, se cruza con Jun Hase, un niño de 11 años con discapacidad intelectual que va camino a casa de sus abuelos. Las madres de ambos se conocen, así que también hay cierto vínculo entre los niños. Sabiendo que a Jun le fascinan las tortugas, Seito le dice que tiene una como mascota y lo invita a ir a verla. El niño, confiado, lo acompaña. Mientras caminan, Seito cambia la historia y le dice que en realidad ha visto una tortuga gigante en una montaña cercana. Jun no duda y sigue caminando junto a él. Ya en la zona, cerca de un tanque de agua, Seito intenta estrangularlo con sus manos, usando guantes para no dejar huellas. Jun se resiste. Durante el forcejeo, Seito piensa en apuñalarlo, pero se da cuenta de que se ha olvidado el cuchillo. Entonces, aprovecha que el pequeño ha caído boca abajo, se sube sobre su espalda y utiliza unos cordones de zapato para asfixiarlo. Poco a poco, la respiración de Jun se va apagando, hasta que finalmente muere. A pesar de la dificultad que implica, Seito afirmará en su confesión que esta es la muerte que más disfruta, no por el acto en sí, sino por el nivel de desafío que representa. No obstante, una vez que el niño deja de respirar, aparece una nueva preocupación: deshacerse del cuerpo. Cerca del lugar del crimen descubre una pequeña caseta que resguarda una antena de televisión y decide que podría servir como escondite. Se marcha. Va hasta la casa de un familiar para conseguir una sierra de calar y regresa al lugar con la herramienta. Corta el candado de la caseta y arrastra el cuerpo de Jun hasta el interior dejándolo allí. Una vez que todo está hecho, desciende la montaña y regresa a su casa. Son alrededor de las 6 de la tarde. Al llegar, su madre ya está al tanto de la desaparición de Jun y le comenta a Seito que la policía ya ha iniciado una búsqueda. Este, que acaba de regresar de ocultar el cuerpo, escucha la noticia sin mostrar ninguna reacción fuera de lo normal. No hace comentarios.
No muestra sorpresa ni preocupación. Su madre, en cambio, se involucra activamente en las labores de búsqueda, sin sospechar en ningún momento que el responsable se encuentra justo frente a ella. Al día siguiente, Seito regresa a la escena del crimen con una intención aún más macabra: decapitar el cuerpo del niño utilizando la misma sierra de calar que utilizó para cortar el candado. Tras conseguirlo, perfora los ojos. Según explica más tarde, porque cree que contienen el alma y no soporta la forma en que lo miran. Mientras lleva a cabo estas acciones, un pensamiento atraviesa su mente. Se siente sucio, impuro. Cree que necesita una forma de redención. Y en ese estado mental distorsionado, decide beber una pequeña cantidad de la sangre derramada. Más tarde también intenta cortar la lengua del niño con la intención de conservarla como trofeo, pero no logra hacerlo debido al rigor mortis. Después de la decapitación, Seito guarda la cabeza en una bolsa de plástico y la oculta en el hueco de un árbol cercano. Para el 26 de mayo, la policía ha intensificado la búsqueda de Jun Hase en la zona, y Seito comienza a temer que puedan encontrar la caseta y con ella el cuerpo. Ante esa posibilidad, decide volver al lugar, recuperar la cabeza y llevársela a casa. Una vez allí, la limpia cuidadosamente y empieza a pensar en una estrategia para despistar a las autoridades. Durante el trayecto de regreso, considera dejarla en la entrada de la escuela secundaria de Tomogaoka con la intención de que se sospeche de otra persona y no de un niño de 14 años. Pero sabe que no basta con eso. Si quiere que el mensaje sea claro y que cause impacto, debe acompañarlo de algo más. Algo que no deje lugar a dudas sobre la naturaleza de quien lo ha hecho y sobre lo que está dispuesto a hacer. Entonces recuerda lo que ha leído sobre otros asesinos, en especial sobre el Zodíaco, y piensa que podría escribir una carta con ese estilo para sembrar el caos y despistar a la policía. El asesino del Zodíaco, aunque me imagino que todos los que me estáis escuchando lo conozcáis, es el seudónimo de un asesino en serie que operó en California a finales de la década de los 60. Pero algo característico de este asesino fue su comunicación con los medios y con las autoridades. Enviaba cartas provocativas y cifradas en las que explicaba sus motivos y amenazaba con cometer más asesinatos si no se publicaban sus mensajes en primera plana. Seito cree que si logra convencer a las autoridades de que detrás de las muertes de Jun y Ayaka hay alguien con un lenguaje más sofisticado, podrían descartar la idea de un agresor joven y centrar la búsqueda en un adulto. Con esta intención se sienta a escribir su carta. Utiliza un lápiz rojo y traza cada letra con cuidado, buscando que el texto tenga una apariencia angulosa y amenazante. El escrito que redacta se compone de alrededor de 1400 palabras. Una parte dice así: este es el comienzo del juego. Traten de detenerme si pueden, policía estúpida. Quiero ver morir a la gente desesperadamente. Fue emocionante para mí cometer un asesinato. Un juicio sangriento es necesario por todos los años de tanto resentimiento. Junto al texto deja escrita una expresión en inglés mal deletreada: School Killer, una versión fallida de School Killer, lo que se traduciría como asesino de colegiales, apodo ya otorgado a Edmund Kemper. Al finalizar, firma con el seudónimo Seito Sakakibara, compuesto por los caracteres que corresponden a las palabras sake, demonio, rosa y pelea.
También incluye un símbolo personal, un emblema que recuerda a la característica firma del asesino del Zodíaco. Al día siguiente toma su bici y se dirige a su destino. Es 27 de mayo de 1997. A eso de las 5 de la mañana, una persona que pasa cerca de la puerta principal de la escuela secundaria Tomogaoka descubre la cabeza cortada de un niño con una carta en el interior de su boca. Ese mismo día se encuentra el resto del cuerpo de Jun, algo que toma por sorpresa a Seito. No esperaba que lo descubrieran tan rápido. Sin embargo, no todo juega en su contra. La prensa ha caído en la trampa. Varios artículos especulan con que el autor del crimen podría tener entre 30 y 40 años. Para Seito, esto es una señal de que su plan está funcionando a la perfección. Confiado en que ha logrado despistar tanto a la policía como a la opinión pública, decide dar un paso más allá y el 4 de junio envía una carta al Kobe Shimbun, un diario local. Estimado Kobe Shimbun, el otro día estaba la televisión encendida y mientras la veía oía a un periodista pronunciar mal mi nombre y decir Onibara. Pronunciar mal los nombres de la gente es lo más estúpido que se puede hacer. Los caracteres de la portada no son ni un código, ni un acertijo, ni una adivinanza. Es mi verdadero nombre, no es mentira. Desde el momento en que existo, tengo ese nombre y sé exactamente lo que quiero hacer. Lamentablemente, sin embargo, no tengo nacionalidad. Si hubiera sido yo desde que nací, no me habría tomado la molestia de dejar una cabeza cortada en la puerta de un instituto. La razón por la que me tomé la molestia de atraer la atención pública es que he sido y seguiré siendo invisible y quiero que me reconozcan como una persona real. Al mismo tiempo, no he olvidado vengarme de la educación obligatoria que me creó a mí, un ser invisible. Pero incluso ahora no sé por qué me gusta matar. Solo puedo decir que es mi naturaleza. Solo cuando mato me libero del odio que siento cada día. Solo el dolor humano puede aliviar mi dolor. Una última palabra. Como probablemente habrán deducido de las frases que he escrito en esta carta, estoy más apegado de lo humanamente posible a mi propia existencia. Por lo tanto, no soporto que se pronuncie mal mi nombre ni que se empañe mi existencia. Me estoy jugando la vida en este juego. Si me pillan, probablemente me ahorcarán. Así que no digo que la policía también deba arriesgar su vida, pero sí que deberían seguirme la pista con más furia y determinación. Si alguna vez pronunciáis mal mi nombre o me hacéis invisible de nuevo, mataré a 3 vegetales a la semana. Si creéis que soy un criminal infantil que solo puede matar niños, os equivocáis. Postdata, la carta que puse en la boca de la cabeza estaba borrosa y era difícil de leer debido a la lluvia, así que decidí enviar una carta con exactamente el mismo contenido. Una de las expresiones que más desconcierta a las autoridades es la palabra vegetales incluida en su carta. A primera vista puede interpretarse como un término despectivo hacia Jun, especialmente considerando que los reporteros informarán que Sakakibara solía molestar a niños con discapacidad después de clase. Además, su interés por la doctrina nazi refuerza esta interpretación, ya que ha mostrado afinidad por textos vinculados a ideas de superioridad y dominación. No obstante, la expresión tiene un origen más doméstico. En algún momento sus padres le han dicho que si se pone nervioso al hablar en público, imagine al resto como vegetales para calmarse. Aunque por otra parte, en su mente, esta imagen adquiere un matiz mucho más oscuro. Para él, las personas que lo rodean, especialmente aquellas a las que considera débiles o diferentes, no valen más que eso, que un vegetal. Mientras la investigación avanza, la prensa y algunos expertos insisten en que los crímenes fueron cometidos por un adulto, pero dentro de la policía ya empieza a tomar fuerza otra hipótesis. El autor podría ser un menor. La idea no resulta descabellada. En los últimos años se han reportado varios casos de menores de edad atacando a niños más pequeños, incluyendo 2 incidentes protagonizados por chicos de 13 años.
Además, en el caso de Jun Hase, su discapacidad habría hecho que bajara la guardia ante alguien de su entorno, alguien en quien pudiera confiar. Esto reducía el perfil del sospechoso y apuntaba hacia alguien cercano. Por si fuera poco, varios vecinos habían llamado a las autoridades para alertar sobre un niño problemático en la zona, un chico que, según decían, mataba gatos. Este niño es Seito Sakakibara. La policía decide investigarlo más a fondo y pronto descubren el incidente con Daphne, así como una copia del poema que le había entregado tras la muerte de Ayaka. Este texto resulta clave. En él ya dejaba entrever sus impulsos y pensamientos más oscuros. A partir de ahí se inicia una comparación grafológica entre los escritos de Seito y las dos cartas que, recordemos, una se encontró en la boca de Jun Hase y la otra llegó al Kobe Shimbun. Los análisis realizados revelan que, si bien no se puede afirmar con certeza que ambas cartas fueron escritas por la misma persona, existen similitudes importantes tanto en la composición como en el tono desafiante y declarativo. El problema es que, a pesar de las coincidencias, el análisis no resulta lo suficientemente concluyente como para solicitar una orden de arresto. La única posibilidad que les queda es lograr que confiese. Mientras tanto, Seito sigue convencido de que ha logrado salirse con la suya. Ha cumplido su deseo más profundo: matar, dominar y dar rienda suelta a sus impulsos sádicos. La muerte de Jun, el acto de limpiar sus restos y el hecho de haber dejado su cabeza expuesta para que todo el mundo la viera, le provocan una intensa excitación sexual. Solo hay un elemento que empaña este sentimiento de triunfo: el riesgo de ser descubierto. Pero de momento no parece que vaya a ocurrir, y eso lo mantiene tranquilo. Su suerte dura hasta el 28 de junio. Alrededor de las 7 de la mañana, la policía se presenta en su casa y le pide que los acompañe para responder algunas preguntas. Seito sale junto a su padre y ambos se dirigen a la comisaría, sin que nadie sospeche aún lo que está por revelarse. Al principio niega cualquier implicación, pero cuando los agentes le muestran las cartas, su actitud cambia. Con lágrimas en los ojos se derrumba y confiesa. Pero por otra parte, sus palabras revelan una desconexión inquietante. Afirma que no le importaba a quién mataba. Para las 7 de la tarde de ese mismo día, Seito ya ha sido arrestado formalmente bajo sospecha de asesinato y abandono de cadáver. No pasa mucho tiempo antes de que los investigadores vinculen a Seito con los ataques ocurridos en febrero y marzo, así con la muerte de Ayaka Yamashita. Entre febrero y mayo de 1997, Seito Sakakibara había atacado a 5 niños en el distrito de Suma, en Kobe. 2 de ellos murieron, 3 sobrevivieron. En este momento de la historia, la ley japonesa sobre menores entra en juego. Cualquier niño menor de 16 años no puede ser considerado plenamente responsable de sus actos criminales. Según esta legislación, Seito no podría recibir una condena más allá de ser enviado a un centro juvenil. Incluso en ese caso, tampoco podría permanecer allí indefinidamente, ya que la ley está diseñada con el propósito de rehabilitar y reintegrar a los menores en la sociedad. Esta situación provoca una gran indignación entre los padres de las víctimas y entre la población en general. El padre de Jun y la madre de Ayaka expresan su frustración y desesperación por lo que consideran una injusticia. La sociedad, cada vez más preocupada por el auge del crimen juvenil, siente que los casos de tortura y asesinato como el de Junko Furuta aún pesan en la memoria colectiva. Hay un clamor por cambiar la ley, pero incluso si se lograra esta reforma, no tendría efecto retroactivo en el caso de Seito, por lo que no podría ser condenado con mayor severidad por sus crímenes. Después de ser evaluado por un psiquiatra a petición de la Corte, se determina que sufre un trastorno equivalente al trastorno de personalidad antisocial. Un juez aprueba íntegramente el informe psiquiátrico sobre su estado mental en el momento de sus crímenes. Señala, y cito textualmente,
que un fuerte sadismo combinado con impulsos sexuales indiferenciados y agresividad se había establecido desde hacía algún tiempo y que era un factor importante en esta delincuencia. A continuación reconoce que el chico tiene una inteligencia adecuada a su edad y acepta su capacidad de responsabilidad, afirmando que no era psicológicamente débil, como afirmaba el asistente. Seito es llevado primero a la Escuela Médica de Formación de Menores en Kanto, Tokio, donde recibe tratamiento y educación especializada. En noviembre de 2001 es transferido a la Escuela de Formación de Menores de Tohoku, un reformatorio secundario en la ciudad de Sendai, donde continúa cumpliendo su condena en un entorno diseñado para su rehabilitación. Aunque el tratamiento en ambos centros se centra en la rehabilitación emocional y social, buscando fortalecer su empatía y enseñarle a controlar sus impulsos, Seito no se comporta nada bien. Se registran incidentes como la creación de manualidades perturbadoras, así como ataques a compañeros que insultan a miembros del personal con los que él simpatiza. Cuando llega al segundo centro, su identidad se filtra. El bullying se vuelve tan extremo que, según se dice, sufre un colapso mental. En un momento de desesperación se despoja de la ropa y comienza a gritar, amenazando a todos con un lápiz. Cuando los instructores y otros jóvenes intentan detenerlo, Seito saca un cuchillo y en un perturbador acto se corta los genitales. Este desafortunado incidente provoca que su liberación se retrase 2 años más. En marzo del año 2004, cuando cuenta con 21 años de edad, es puesto en libertad vigilada y el 1 de enero del siguiente año, tras completar su periodo de prueba con familias de acogida, es dado de alta oficialmente y reincorporado a la sociedad. Al enterarse de su liberación, las familias de las víctimas reaccionan con indignación. Aunque Seito ya había pedido perdón a través de cartas y afirmado comprender la gravedad de sus actos, los padres no ven posible que alguien con un historial como el suyo pueda recuperarse. Por otro lado, algunos expertos coinciden en que, aunque existe la posibilidad de mejora, un trastorno como el suyo no se cura, sino que solo entra en remisión. Al finalizar su periodo de libertad vigilada, Seito se independiza y se dice que vive en la zona de Adachi, en Tokio. En 2015 publica sus memorias bajo el título Zeka. En el libro habla de su infancia, de los oscuros sentimientos que lo llevaron a cometer los asesinatos y de cómo ha construido su vida tras ser liberado. La publicación genera controversia, ya que muchos se cuestionan si debería lucrarse con una tragedia tan horrible. Algunas librerías deciden suspender su venta por respeto a los sentimientos de las familias afectadas. Pero la editorial Ota Publishing defiende su decisión. En un comunicado en su página web oficial explican que el libro tiene un gran significado social en la consideración de la delincuencia juvenil grave, añadiendo que esperan que muchas personas lo lean para comprender el trasfondo de esta criminalidad. La editorial también aclara que no tiene intención alguna de retirar el libro. A pesar de la controversia, Zeka se vende bien. El libro alcanza el puesto número 1 en la lista semanal de los más vendidos y hasta donde se sabe, todas las ganancias van directamente a Seito. Poco se sabe sobre la vida de nuestro protagonista después de su liberación. No ha vuelto a delinquir y vive en el anonimato, pero de vez en cuando surgen noticias sobre él. Aparece en sitios web donde habla de su libro o de su arte, el cual consiste en imágenes suyas perturbadoras alteradas digitalmente. Sin embargo, estas iniciativas no duran mucho tiempo y eventualmente son cerradas, ya sea por las mismas páginas o por él mismo. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen sorprendidas por la falta de remordimientos que muestra Seito, especialmente en relación con Zeka y la creación de estos sitios. Sus crímenes impulsaron una reforma en la ley juvenil de Japón en el año 2000. Entre los principales cambios, se redujo la edad de responsabilidad penal a los 14 años y se permitió que los padres de las víctimas pudieran acceder a los expedientes de los casos. Las familias afectadas por graves crímenes cometidos por menores, en los que los responsables fueron puestos en libertad condicional
o enviados a reformatorios. Desde este momento tenían la posibilidad de consultar los expedientes de los casos. Sin embargo, el caso de Kobe no fue incluido en esta revisión, ya que ocurrió antes de que se modificara la ley. El padre de Jun albergaba la esperanza de que los expedientes pudieran consultarse mediante futuras revisiones legales. No obstante, en octubre de 2022 sale a la luz que se habían desechado los informes relacionados con el caso de Seito, lo que da lugar a una serie de descubrimientos posteriores. Los tribunales de familia de todo Japón también se habían deshecho de los expedientes de otros casos de gran repercusión en los que estaban implicados menores. El padre del pequeño insiste en que estos archivos podrían haber sido una forma de obtener respuestas y una fuente valiosa para futuras consultas legales en caso de que ocurriera algo similar. Abogando por la preservación de este tipo de material, el 14 de febrero de 2023 se reúne con representantes de la Corte Suprema para pedir explicaciones y solicitar mayor transparencia en estos procesos. Hasta el momento no ha recibido respuesta. En 2015, Seito crea una página web con el objetivo de permitir que las personas interactúen con él, cobrando 800 yenes al mes, lo que equivaldría a unos 5 euros ahora mismo. Sin embargo, en tan solo 3 días, el servicio es dado de baja por la plataforma que lo aloja. El comunicado dice: se han infringido los términos y condiciones. El blog ha violado el acuerdo y ha causado molestias a muchos usuarios. Con más de 40 años vive alejado de la opinión pública. Se rumorea que reacciona de manera agresiva cada vez que alguien lo reconoce o se le acerca algún reportero. De vez en cuando surgen fotos de él en línea, junto con rumores sobre su estado civil o su residencia. A lo largo de este caso, hemos recorrido la escalofriante transformación de un niño introvertido en uno de los asesinos juveniles más recordados de la historia criminal japonesa. Pero más allá de los hechos y del impacto mediático, el caso de Seito Sakakibara abre la puerta a una reflexión más profunda. Reflexión que siempre está presente cuando hay niños asesinos implicados. ¿Qué hace que un menor de 14 años llegue a cometer actos tan atroces? ¿Es el mal innato? ¿O se construye poco a poco entre silencios, pérdidas y entornos que no saben o no quieren mirar? Existen múltiples teorías que pueden ayudarnos a entender, aunque sea en parte, el trasfondo de este tipo de delitos. Una de ellas se centra en los factores de riesgo, tanto individuales como familiares. En el caso de Seito vemos claramente un patrón: dificultades severas para expresar sus emociones, una educación basada en la disciplina rígida y el castigo físico, la pérdida temprana de su única figura afectiva, su abuela, y un entorno familiar en el que el afecto quedaba relegado a un segundo plano. Pero incluso antes de que estos factores externos comenzaran a moldear su conducta, cabe preguntarse si Seito no contaba ya con una cierta predisposición individual a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial. Rasgos como bajo autocontrol, elevada impulsividad, insensibilidad emocional, baja empatía o tendencia al aburrimiento han sido estudiados como factores de riesgo individuales que en determinadas condiciones predisponen a un comportamiento antisocial persistente. Seito desde niño mostraba señales de esta frialdad afectiva: la falta de remordimiento tras sus actos, la planificación de los crímenes, el disfrute que encontraba con el dolor ajeno y su fascinación por la muerte pueden interpretarse como rasgos de insensibilidad emocional y falta de empatía, que en la infancia son una alerta clara hacia posibles trastornos graves de la personalidad en la adultez. La investigación también ha señalado que alteraciones en regiones como la amígdala y la corteza prefrontal pueden estar implicadas en la forma en que un niño percibe las emociones ajenas, responde al castigo o procesa el miedo. Aunque no existen pruebas específicas en el caso de Seito que confirmen la presencia de dichas alteraciones, resulta relevante considerar esta posibilidad a la luz de estudios realizados en perfiles criminales similares. En el caso de Sakakibara, lo que parecía una acumulación de factores sociales y familiares adversos podría haber sido el detonante de algo que ya estaba latente. La semilla no se planta necesariamente en la infancia, a veces ya está ahí,
desde el principio, y lo que marca la diferencia es si alguien riega esa semilla o si alguien la detecta a tiempo y trata de detener su crecimiento. En este contexto, como en otros muchos casos anteriores de los que ya hemos hablado, resulta especialmente pertinente mencionar la tríada de McDonald, una teoría que identifica 3 rasgos tempranos de muchos asesinos en serie: piromanía, maltrato animal y enuresis. Aunque no se trata de una regla exacta ni de un predictor infalible, lo cierto es que estos elementos han sido observados de forma recurrente en perfiles criminales violentos. La piromanía, entendida como una atracción por el fuego y la destrucción a través de incendios, puede representar en la infancia una forma de canalizar rabia, frustración o impotencia. Niños víctimas de abuso o negligencia, al no poder enfrentarse directamente a quienes les han causado daño, destruyen objetos mediante la quema de los mismos, siendo una de las formas más agresivas de canalizar estas emociones. También experimentan placer al observar cómo las llamas se avivan, debido a lo peligroso que puede ser para los demás la propagación del fuego. En el caso de Seito, sabemos que quemaba objetos de sus compañeros, reflejando así, posiblemente, los sentimientos que experimentaba hacia ellos. El maltrato animal es quizá la señal más evidente en su historia. Comenzó torturando babosas y gatos, actos que para él representaban una forma de reafirmar su poder sobre lo que consideraba débil. Para muchos jóvenes con este patrón, infligir sufrimiento a seres indefensos es una forma de compensar la frustración y humillación sufridas, una manera de tomar el control en un entorno donde siempre han sido dominados. En algunos casos incluso esta conducta opera como un ensayo, un entrenamiento para un futuro en el que ese mismo daño será aplicado a personas. La enuresis, el tercer elemento de la tríada, no se menciona en los registros sobre Seito, aunque según McDonald está relacionada con la presencia de las otras 2 variables. Desde una perspectiva psicológica, esta situación puede generar desconfianza en la persona que la padece, ya que se da cuenta de que no puede controlar su vejiga cuando se supone que debería ser capaz de hacerlo. Además, puede llevar al desarrollo de problemas de comportamiento antisocial debido al temor al rechazo. Se ha señalado, y a mí personalmente siempre me gusta mencionarlo, que muchas personas pueden presentar uno o varios de los rasgos que conforman la tríada de McDonald sin llegar jamás a cometer un delito. Esta teoría no es determinista, y una parte importante de las críticas que ha recibido apunta precisamente a ello. Sin embargo, en determinados contextos, cuando al menos 2 de estos rasgos se combinan con un historial de maltrato, abuso y aislamiento social, pueden ofrecer una visión significativa del deterioro progresivo que experimenta un menor como Seito antes de cruzar la línea del crimen. Pero más allá de los factores de riesgo y de la tríada, también podemos mencionar la llamada teoría de la tensión, que propone que algunos jóvenes, al enfrentarse a frustraciones prolongadas o a la imposibilidad de alcanzar sus metas por medios convencionales, optan por respuestas violentas o desviadas como mecanismo de escape. Seito no encontraba su lugar en el mundo, no lo hallaba en su familia, ni en la escuela, ni con sus compañeros. Y en medio de esa soledad y desconexión, el control sobre la muerte se convirtió en su único modo de reafirmar su existencia. Su fascinación por asesinos en serie, su obsesión con el reconocimiento público y su necesidad de dejar un mensaje a riesgo de ser capturado no son solo síntomas de un narcisismo subyacente, sino también una búsqueda desesperada por ser visto, por dejar huella en un mundo que, según su lógica distorsionada, lo había ignorado y anulado desde niño. Y este es el caso de Seito Sakakibara, el adolescente que convirtió el dolor, la represión y la invisibilidad en una obsesión por el control. En un entorno donde las emociones no tenían lugar y el afecto era escaso, la muerte se volvió para él la única forma de tomar el mando. Como otros antes que él, buscó la notoriedad a través del horror.
Pero su historia nos recuerda que cuando la infancia se vive en la oscuridad y nadie escucha a tiempo, los monstruos no solo se esconden bajo la cama, a veces crecen dentro y si no se les enfrenta, terminan escribiendo su nombre con sangre. En este punto es momento de dar las gracias a Javiera por permitirnos narrar algunos de los casos de su fascinante libro, así como su participación, su ayuda en el guión y aclaración de algunos de los puntos del caso y por brindarme valiosos consejos y pautas. Os recomiendo encarecidamente haceros con Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo. Os aseguro que no os vais a arrepentir. Y recordad, nos queda un episodio más que descubrir sobre True Crime japonés. Esta vez únicamente para los fans. Por el precio de un café podéis disfrutar un día más de este especial Marzo Asiático. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Si queréis dedicar unas palabras a Javiera por su increíble trabajo con Oni, yo se las transmitiré encantada. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero no os convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios sin publicidad y a los exclusivos. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast o en las historias destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie, y os espero la semana que viene a los fans en el último episodio de este especial Marzo Asiático.